Muy buenas tardes mis queridos amigos, soy Absalón San Clemente. En este momento los saludo muy cordialmente desde Londres. Un saludo muy afectivo a todos mis amigos en Colombia. Quiero tocar un tema que no he tocado en este momento, hasta este momento, que creo que es muy importante ya tomarlo, que es el tema de la sexualidad. Creo que esto es un tema supremamente delicado, es un tema donde tenemos que analizar muchos factores. A nivel energético, espiritual, también lo vamos a tocar, cómo se pueden manejar estos temas. A ver, nosotros somos naturaleza, todo lo que compone el mundo energético cuántico es naturaleza. Realmente nosotros nos orientamos de acuerdo a cómo funciona nuestra biología y nuestra naturaleza, porque la biología se argumenta en la naturaleza. Siempre hemos pensado y hemos analizado las sexualidades de la psicología de diferentes formas. Y la sexualidad también la han manejado desde las religiones como un tema tabú o un tema prohibido o un tema que tiene unas condiciones donde nosotros aplazamos nuestra sexualidad supuestamente hasta el momento en que contraemos matrimonio. Y la gente tiene que estar totalmente pura hasta el momento del matrimonio, incluyendo la mujer, según los valores tradicionales y según los esquemas tradicionales del mundo religioso. Pero en el mundo espiritual energético, la naturalidad de la biología no se puede contradecir. Nosotros estamos analizando este tema porque es interesante tocarlo. Hay mucho desconocimiento, hay mucho tabú, hay lógicamente un transgeneracional que se viene transmitiendo en relación a la sexualidad, porque hay muchos padres de familia que nunca han tocado estos temas con sus hijos. Yo veo que en los sistemas educativos han evadido mucho estos temas como debe ser. Existe mucho madresolterismo en este momento debido a este desconocimiento y a esta manipulación que se le ha dado a este tema, porque el sistema necesita que se dé la degradación de la familia y precisamente la desintegración a nivel de estructura familiar, o sea que las dos figuras en cierto sentido no estén, sino una sola figura. Entonces estamos en un sistema moderno, entre comillas, es la modernidad que nos ofrece el sistema, donde muchas adolescentes han tenido hijos de experiencias eventuales en discotecas, en cualquier sitio, y le dejan a cargo a sus padres, prácticamente a los abuelos, esta responsabilidad. Nosotros en la psicología transpersonal estamos pensando diferente, o por lo menos pensamos diferente. Nosotros no podemos evadir nuestra biología. A partir de los 7 años, cada 7 años hay un cambio, hay un ciclo de cambio en los seres humanos a nivel físico. Nosotros estamos cambiando, estamos renovando totalmente nuestros órganos y prácticamente a partir de los 7 años empieza una renovación de estructuras a nivel sexual, y después de los 14 empieza a se despertar de la sexualidad muy sanamente en los adolescentes. La sexualidad no se puede evadir. Antiguamente se utilizaba el famoso celibato, que prácticamente ha sido un desastre. Eso fue una invención de las religiones, porque la restricción, el suprimir la energía sexual, Freud hablaba mucho de este tema, provoca desbordes de diferentes modalidades. Entonces empiezan las famosas parafilias. Hemos observado prácticamente que el celibato en los sacerdotes ha desencadenado muchas parafilias, abuso de menores, porque esta energía es tan poderosa y tan extrema que tiene que buscar una forma de salir. Y esa forma de salir es buscar la prostitución o buscar el abuso de menores o buscar la homosexualidad. Pero tiene que salir, emigra de una forma en el cual no se puede detener. Es como cuando un río se detiene y luego desborda de forma destructiva. El mundo de la energía, el mundo de la sexualidad, de la energía, no se puede detener. Hay que vivirla en su etapa y en su naturalidad. Después de los 14 años, los chicos cambian físicamente, cambian mentalmente y sexualmente. Pues lógicamente Freud hablaba mucho de la etapa de la latencia que iba desde los 7 a los 14, pero después de los 14 comienza el fulgor de la sexualidad. La sexualidad no se puede detener como tradicionalmente nos han enseñado hasta cierta edad donde contraemos matrimonio. Después de los 14 años simplemente debe existir una sexualidad con responsabilidad. Debemos de dialogar con nuestros hijos sobre este tema porque es supremamente importante explicar
que la sexualidad en esta etapa empieza fuertemente, hay una segregación hormonal demasiado fuerte y los chicos se ven acosados, se ven hasta con sentimiento de culpa porque nadie les explica y ellos piensan que tienen que ser célibes y tienen que disfrutar su sexualidad. Se debe disfrutar su sexualidad después de los 14, 15, 16, 17, 18, porque es el fulgor, es el nacimiento, es el único momento que tenemos para vivenciar nuestra sexualidad a plenitud, como debe ser, sin tabú. Simplemente debe existir una prevención, lógicamente para eso están los preservativos, una asesoría, porque va a haber una especie de sentimiento de culpa si no se explica, porque se confunden los chicos de acuerdo a los sistemas religiosos. Va a haber un sentimiento de culpa porque se sienten en pecado ellos mismos. Va a haber, la culpa es la que genera los problemas psicosomáticos y la culpa es la que produce los bajones en defensas en los seres humanos y genera problemas de patologías y trastornos y alteraciones. Entonces la sexualidad es como cuando uno está en un viaje, tiene que disfrutarse y vivirse el viaje, digámoslo así. Hay que pasar su sexualidad en la etapa y en el momento que es. A partir de los 14 empieza a hacer resurgir y hay que vivir la sexualidad sin ningún tabú, simplemente con educación y con mucha responsabilidad, sin ninguna limitación, porque esa energía es tan brutalmente poderosa que te hará llevar a pensamientos de parafilia. Las parafilias son todas las alternativas sexuales que la gente empieza a vivenciar y argumentar de forma, digámoslo así, oculta. Las parafilias son cantidades, parafilias son todas esas formas o alternativas que busca la gente para poder canalizar esa energía sexual. Y muchas parafilias son muy nocivas, por ejemplo, gente que utiliza relaciones sexuales con animales porque le han prohibido con los seres humanos, gente que utiliza la parafilia de usar objetos de diferente índole, el fetichismo, parafilias que ya empiezan a salirse de lo normal, porque hay gente que ya empieza a tener relaciones con muertos, hay gente que tiene relaciones con animales de diferentes especies, la zoofilia se empieza a promocionar y se empieza a canalizar como alternativa, porque supuestamente con los seres humanos no puedo tener relaciones o compartir. La religión ha influenciado mucho en este manejo distorsionado y los mismos religiosos han sido ellos mismos víctimas de sus propios experimentos. El celibato prácticamente viene a ser una etapa de cese de esa energía sexual natural. No podemos pelear contra nuestra naturaleza. Y se da posiblemente después de los 50, 60, 70 años que hay un bajón de esa libido sexual. Y el celibato, que fue mal interpretado, viene a ser esa no presión sexual, donde la gente ya se fija más en su mundo interno espiritual. Por eso vemos a la gente de los 50 y los 60 vinculado ya al mundo interno espiritual y se han quitado ya un poco la presión natural de la energía sexual que vivencia. Ahí tenemos que dialogar con nuestros hijos sobre esos temas. Los padres, lógicamente, cuando no tienen recursos, no tienen alternativa, tienen que buscar un profesional, porque sé que muchos padres todavía siguen repitiendo la tradición de sus ancestros. Hay padres que, por ejemplo, llevan sus hijos y se sienten machos, el padre machista se siente muy varón y cree que su hijo se hace varón cuando tiene relaciones con prostitutas, porque conozco esos temas, que llevan a los 17, 18, 19 y llevan a sus hijos para que se hagan hombres y tienen relaciones con prostitutas, y de ahí que ellos tengan esos hábitos continuados y compulsivos de estar frecuentando la prostitución a pesar de que tengan sus esposas, y lo ven como una alternativa normal porque ha sido una programación inconsciente que nuestros padres nos han llevado a vivir y a experimentar y no se dan cuenta del daño que están causando. Cuando es prohibido pueden llegar muchas parafilias, por ejemplo una de ellas es el voyerismo. El voyerismo es que no me vean pero que yo puedo ver, siempre lo prohibido lo ejecuto a través de un sistema donde no me observen y lógicamente se hace descarga de placer porque es prohibido y hay tensión. Pero el voyerismo es programado también de forma inconsciente. Padres que de pronto también han sido voyeristas, que han observado y cuando ven a sus hijos que están haciendo les prohíben, pero prácticamente ellos le han copiado ese comportamiento. Lo han visto que fisgonean por las rendijas, fisgonean en los sitios prohibidos o van a revistas a escondidas y se repite el círculo
de la distorsión de la sexualidad. La sexualidad la tenemos que vivir con naturalidad. La sexualidad nuestra, lógicamente, la energía inteligente ha creado la sexualidad para la conservación de la vida y como alternativa también de expresión de sentimiento y de emoción y de una energía que tiene que conservar la existencia humana. Tiene que vivirse en su etapa como tal, hay que explicarse, hay que asumir una responsabilidad en el uso de medidas alternativas de protección, pero los adolescentes tienen que vivir su sexualidad naturalmente como debe de ser, para no tener esos problemas de personas que llegan a los 40, llegan a los 50 y llegan a los 60. Observamos, dado el caso, de madres que son jóvenes, madres que han asumido responsabilidades de cuidar a sus hijos en edad muy temprana, esto se presentaba en edades anteriores, y luego cuando llegan a los 40 o los 50 ya se han divorciado y buscan personas jóvenes. O sea, buscan algo que llama colusión, buscan suplir esa no experiencia sexual plena que debió haber vivido porque le tocó asumir responsabilidad de madre, donde la sexualidad se olvida por un tiempo de responsabilidad. Y vemos mujeres, muchas mujeres de 40, de 50 hasta de 60 en las discotecas buscando gente joven para compartir sexualmente porque se han salteado una etapa natural de su vida en el cual no estaban para tener hijos sino para disfrutar de su sexualidad. Lo mismo que si sucede en los hombres que no han vivido o que le han prohibido y no han experimentado su sexualidad plenamente de 14, 15, 16, 17, 18 y por temas religiosos o porque su madre lo prohibía o porque su padre lo prohibía y luego están buscando gente muy joven cuando ya son mayores porque entre comillas se ven libres para poder tomar determinación. Lo mismo le sucede a las mujeres. Y de ahí el fenómeno de ver mujeres mayores con chicos muy jóvenes que supuestamente están buscando esa vitalidad y esa energía. Lo mismo que el temor que siente la mujer, que siempre le han infundido temor en su etapa de adolescencia, en su fulgor de la sexualidad, donde lo inhibe totalmente. Y luego ya cuando llegan a la menopausia, cuando supuestamente no hay ningún problema de embarazo, empiezan a tener y a buscar relaciones de forma desorbitada con varias personas, con varios hombres. O sea, lo que quiero decir es que a nivel de energía, la sexualidad es natural en el ser humano y hay que vivirla en su etapa y en el momento que llega. De los 14 comienza esa etapa, de los 14 en adelante, lógicamente, ya después de unos 30, 40 años empezamos a ver la sexualidad si la hemos vivenciado naturalmente, ya no como la prioridad, sino que es una alternativa secundaria. Pero la distorsión se da en el momento en que reprimen la sexualidad. La distorsión y el embarazo no deseado y los problemas que se dan en este momento, que hay en abundancia, es por el desconocimiento, la falta de información, la falta de comunicación, por el tabú, por el sentimiento de culpa que infunden sobre los menores, la prohibición sobre este tema, la no argumentación, hace que se creen las famosas parafilias que son infinitas, alternativas. Parafilias son alternativas sexuales, los cuales vamos a vivenciar la sexualidad de una forma distorsionada totalmente y con sentimiento de culpa, que es lo más tremendo. Este tema es supremamente importante y veo que en los colegios no se está expresando como tal. Existe un libertinaje, existe una irresponsabilidad, existe un madresolterismo compulsivo que se está dando en este momento y esto lo tenemos que detener a través del diálogo, a través del ejemplo y a través de la experiencia de la sexualidad en sus etapas correctamente. Por favor, comuníquese con sus hijos, asesórense primero para poder expresar bien. No sigamos repitiendo el transgeneracional aprendido de nuestros padres de miedo, de tabú, de prohibición, porque vienen problemas sexuales, emocionales y afectivos. Un saludo muy grande y por favor a vivenciar su sexualidad con naturalidad, sin ningún temor, pero con mucha responsabilidad y protección y con mucho diálogo. Hasta luego mis queridos amigos, chao.